Entonces, aquí entonces lo que les decía, lados del ángulo recto al A y B se denominan catetos, que eso es lo que dice acá. Ah, pero acá hay un error. Aquí donde estoy señalando con el cursor, ¿sí ven? ¿Sí? Sí. Aquí no es B y C, sino A y B. A y B son catetos y son los lados del ángulo recto. Entonces acá me quedó un error que me pasó. A y B son catetos, es decir, los lados del ángulo recto. C es la hipotenusa, es decir, este lado. Entonces, I para alfa, beta es el cateto adyacente y A es el cateto opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, miremos acá alfa. Alfa es este de aquí. Entonces, el que es adyacente es este, porque adyacente quiere decir que está al lado de, y opuesto va a ser el que se opone a la abertura de este ángulo, que va a ser este, el lado A. Entonces, el A es el cateto opuesto de alfa y el lado B es el cateto adyacente porque está al ladito de. Aquí como que yo tengo un lápiz, pero no sé, no lo puedo activar. Bueno, beta, beta entonces es el cateto, es un ángulo agudo, pero entonces para este ángulo, este es cateto, el A es el cateto adyacente y el B es el cateto opuesto. Entonces, des en cuenta que el cateto cambia de nombre dependiendo del ángulo agudo para el que se hable. Si estamos hablando del ángulo agudo beta, A será cateto adyacente, pero si estamos hablando del ángulo alfa, A será cateto opuesto. Ahora miremos el cateto B. ¿Qué nombre tiene si estamos hablando de alfa? Dígame. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué cateto es B respecto de alfa? ¿Adyacente o opuesto? Adyacente. Adyacente, porque es el que está al ladito, ¿cierto? Sí. Entonces, ese adyacente tiene otro sinónimo que se llama contiguo, porque está ahí al ladito, o sea, hace parte del ángulo alfa, porque vea, este lado es B. Bueno, y entonces ahora miremos, el lado A, ¿qué es con respecto a alfa? El opuesto. El opuesto, porque es el que se opone a esa abertura. Vea, esta es la abertura de alfa. Me Exacto. adelanté. Entonces, la abertura de alfa es esta. Entonces, el que se opone a esa abertura es este lado. Cierra toda esa abertura. Entonces, ese es el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, acá lo aclara. Vea, para alfa, B es el cateto adyacente, ¿cierto? Y A es el cateto opuesto. Para beta, B es el cateto opuesto. Entonces, si ustedes observan, B acá es adyacente, mientras que acá es opuesto. Y N para alfa, A es cateto opuesto, mientras que para beta, A es cateto adyacente. Entonces, cambia el nombre dependiendo del ángulo al que... Bueno, entonces aquí vamos a empezar a trabajar lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? eh, que es una ecuación que relaciona los tres lados del triángulo. Entonces, ya sabemos que el triángulo rectángulo tiene tres lados, que son dos catetos, que son los lados del ángulo recto, y la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, esa hipotenusa, aparte de ser el lado más largo, es el lado que se opone al ángulo recto. ¿Listo? Ahora, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? eh, que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esa ecuación ya la habían trabajado por allá en séptimo, ¿cierto?
¿O no se acuerdan? Sí, sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces la ecuación dice esto, vea. C es la hipotenusa, A es un cateto, B es el otro cateto. Entonces dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y entonces la hipotenusa, como aquí Sí. la hipotenusa como acá es C, entonces se reemplaza la palabra hipotenusa por C, uno de los catetos es A y el otro cateto es B, y los dos al cuadrado. Esa es la ecuación y de esa ecuación es la que vamos a partir para trabajar en este tema. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo, dice, hallar la longitud del lado desconocido en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, el lado desconocido es C. Tenemos A y tenemos B. Por ahora, no vamos a hallar el valor de alfa y el valor de beta, que son los ángulos, porque para eso se necesita trabajar algo que se denomina razones trigonométricas. Entonces, por ahora eso no lo vamos a hallar. Solamente vamos a hallar el valor de C utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, empecemos con que el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, se reemplaza el valor de A. Vea, en la figura A es 5. Entonces se reemplazó A por 5 y se eleva al cuadrado. B por 7 y se eleva al cuadrado. Y acá sería 5 al cuadrado es 25, porque es el resultado de multiplicar 2 veces 5. 5 por 5, 25. Y centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. 7 al cuadrado, el resultado de multiplicar 2 veces 7, 7 por 7, 49, y centímetros al cuadrado. Acá se sumaron estos dos valores, 25 más 79, 25 más 49, y me da 74 centímetros cuadrados. Todavía no he terminado de despejarse cuadrado, porque quiero quitarle ese cuadrado, entonces para eso aplico una operación contraria a la potenciación, que es la radicación. Entonces coloco la raíz a ambos lados, y la raíz cuadrada de c cuadrado es c, y la raíz cuadrada de 74 es 8,6. Ese 8,6 lo saco con la calculadora. Entonces, si ustedes tienen la calculadora a mano, ponen en la calculadora raíz de 74 igual. Y ahí me da el 8,602. Pero pues únicamente coloqué una cifra decimal, porque la que sigue es 0. Entonces ahí tengo el dato del desconocido en cuanto a los lados, porque ya dijimos que los ángulos todavía no los íbamos a hallar. Entonces, ahora miremos. Si acá tendrían que usar otra vez el teorema de Pitágoras. ¿Tienen en qué escribir? Sí, sí, señor. Entonces, escriban ahí que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué lado tienen que despejar? ¿Cuál es el lado? Exactamente, porque ese es el lado desconocido. Entonces, como tienen que A es el desconocido, entonces ustedes tendrían que coger ese b cuadrado que está sumando y pasarlo a restar, ¿cierto? Entonces, si pasan el b cuadrado a restar, entonces les quedaría la ecuación c cuadrado menos b cuadrado igual a cuadrado, ¿cierto? C cuadrado menos Sí, b señor. cuadrado igual a cuadrado. Y entonces ahí reemplazo C. ¿Por cuánto reemplazo C? Por 8. Por 8, ¿cierto? Porque ese es el valor que tiene. Entonces, 8 al cuadrado menos el valor de B, que es ¿cuánto? 6 al cuadrado 6 al cuadrado. Y es entonces igual hago ahí las operaciones. 8 al cuadrado, 16. no. 8 al cuadrado no es 2. 16.
¿Cuánto es? Ah, no. 64. 64, sí. Y 6 al cuadrado, 36. 36. Entonces quedan 64 centímetros cuadrados menos 36 centímetros cuadrados. Y bueno, ¿cuánto da 64 menos 36? ¿64 menos 36? 28. 28. Y a eso le saco la raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? La raíz cuadrada a ambos lados. ¿Y cuánto da? La raíz cuadrada. Sí, 5,29, ¿cierto? Sí. Entonces, 5,29, listo. Entonces, tendríamos algo como esto. Tenemos a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Pasamos el b cuadrado a restar. Se reemplazó. 8 centímetros al cuadrado menos 6 centímetros al cuadrado. Acá hay que tener en cuenta que cuando yo elevo al cuadrado, yo multiplico 2 veces 8. Entonces, 8 por 8, 64. Y acá 6 por 6, 36. Y las unidades al cuadrado. Acá hacemos la resta. Entonces me dijeron que daba 28. Se saca la raíz cuadrada. Se saca la raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de a cuadrado es a. Y la raíz cuadrada de 28 es 5,29 centímetros. Entonces ahí hallamos el lado desconocido en el triángulo que nos planteaban. Ahora, este es el ejercicio. ¿Se alcanza a ver completo? No, no, señor. No. La parte de abajo como que no se alcanza a ver. Exacto. Sí, ya lo buscamos. ¿Ahora sí lo ven completo? Sí, señor. Listo, entonces el lado desconocido es B. Es B. Entonces, este sí lo deben hacer ustedes. ¿Cuánto les da? Sí, Entonces, lo mismo, empiezan a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. ¿Qué deben despejar? B. Entonces, por favor, despejemos. ¿Alguien está dejando entrar a... Profe, a mí me dio 5.8 centímetros. 5,8? Sí, ¿A los señor. demás cuánto les dio? ¿A los demás? Los que quieran hablar les toca activar el audio, porque se los acabé de desactivar. El micrófono.
Bueno, yo lo voy a hacer aquí rápido. Se supone que debo despejar B. B. ¿Cuánto les dio a los demás? 'Cuánto? 6. O sea que a la niña otra no le dio correcto. No les escucho bien. Bueno, entonces, ¿qué debíamos hacer acá? Aquí tenemos un b cuadrado, ¿cierto? Un b cuadrado. Un b cuadrado igual a c cuadrado menos a cuadrado. Y acá yo debo reemplazar, ¿cierto? Reemplazar. Entonces, c vale 10. C vale 10. Centímetros al cuadrado. Entonces, acá con esto no rinde mucho porque es con el ratón. Escribo, entonces no. 10 al cuadrado es ¿cuánto? Entonces 100, porque es 10 por 10. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Y 8 por 8 es 64. 64 centímetros cuadrados. Entonces, b cuadrado es 36, ¿cierto? 36 centímetros cuadrados. Y aquí, pues obviamente debo sacar raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado a ambos lados. Y entonces la raíz cuadrada de b cuadrado es b. Y b pues me da, la raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 es 36. ¿Cierto? Entonces, quién sabe si la niña que le dio otro valor nos quiera compartir cuál fue el error. No me equivoqué en la resta. En la resta, Sí, bueno, no me di cuenta. entonces tener cuidado con eso. Bueno, listo. Entonces vamos a volver entonces a la presentación. Entonces, ahí están nuestras rayas. Bueno, entonces acá tenemos, lo siguiente que vamos a trabajar es qué es un vector. Entonces, un vector es algo que nos representa una magnitud y una dirección. Entonces, en física, un vector puede ser la velocidad, un vector puede ser la distancia recorrida, un vector puede ser la aceleración, un vector puede ser la fuerza, porque la fuerza tiene una magnitud y tiene una dirección. Entonces, no es lo mismo si yo le hago una fuerza a una silla contra el piso que, que si le hago la fuerza horizontalmente, pues porque contra el piso de pronto no logro que la silla se mueva, ¿cierto? Pero si hago la fuerza horizontalmente, entonces voy a lograr un movimiento de la silla debido a esa dirección de la fuerza. Entonces, los vectores tienen entonces una norma. La norma es
una cantidad, ¿cierto? La norma es una cantidad y esa cantidad está asociada con una unidad. Entonces, digamos, si estoy hablando de distancia recorrida, 5 metros. Es la cantidad es 5 y la unidad es metros. O si estoy hablando de una velocidad 10 kilómetros por hora, pues la cantidad es 10 y la unidad kilómetros por hora. Bueno, aquí también tenemos un origen, que es de donde sale el vector es esta línea roja, de donde sale el vector, y una flecha que es a donde llega, a donde termina ese vector. Y la dirección es el ángulo. Ese ángulo es el que les he comentado que vamos a hallar utilizando las razones trigonométricas. Por ahora, pues, como no las hemos visto, pues no sabemos cómo hallar ese ángulo. Porque si ustedes proyectan esto aquí sobre el eje de las X y sobre el eje de la Y, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y con eso podemos hallar el ángulo, la hipotenusa o uno de los catetos. ¿Sí? Entonces, miremos acá. Entonces, aquí el vector está sobre las coordenadas, digamos, X y Y, pero también esto podría estar sobre unas coordenadas, que esas coordenadas se diría que son eh, coordenadas de ubicación espacial, que ustedes las han trabajado. Entonces, ustedes dicen, para allá, para arriba es norte, aquí tenemos sur, aquí tenemos este, este u oriente, se puede decir oriente también. Y hacia acá tenemos el oeste o el occidente. Entonces, hay unas direcciones de esas que son combinadas. Por ejemplo, si están en la mitad, entre norte y este, o están en ese espacio entre norte y este, entonces se dice que ahí tiene una dirección al noreste. Ahí hay una dirección al noreste. Si está en una dirección para acá, ¿qué dirección se diría que tiene? La última que dibujé. Sureste. Sureste, sí. Y hacia acá. Suroriente. Sur-occidente. Porque el oeste es oeste o occidente. Y el de acá, el del lado derecho, es este u oriente. ¿Listo? Si vamos a usar oriente, occidente, entonces acá sería sur-occidente. ¿Listo? O suroeste. Y hacia acá, la última, Nororiente. bueno, es que les voy a escribir acá. Acá este se puede denominar este Oriente. 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 Y al otro lado, el otro se denomina oeste u occidente. Occidente, entonces, esta dirección que es la combinación de norte y occidente, esta, ¿qué sería? Noroccidente. Noroccidente o noroeste. Sí, noroccidente o noroeste. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este vector que tengo dibujado acá está apuntando al noreste con un ángulo que no sabemos cuál es. Acá les decía que acá, si usted proyecta esto aquí, acá se forma acá
se forma un triángulo rectángulo. Es el ángulo recto quedaba acá, ¿cierto? Quedaba ahí. Y entonces, como queda ahí el ángulo, entonces yo puedo saber los componentes de ese vector, porque aquí me queda un triángulo rectángulo y aquí me queda un ángulo, que digamos yo le puedo poner alfa, ¿cierto? Pero entonces todavía eso no lo voy a manejar, pues porque todavía no he visto sino lo de teorema de Pitágoras y me hace falta ver lo de razones trigonométricas. Entonces, en resumen, un vector es un segmento dirigido. Dirigido porque la flecha nos representa una dirección hacia donde va, apoyada por el ángulo, cuya longitud es proporcional al valor numérico de la medida que representa. Las magnitudes vectoriales se representan por medio de vectores, que los vectores entonces son flechas con un origen y con un punto final o una cabeza que indica una dirección. Bueno, ahora, las partes de un vector, pero que ya se habían nombrado allá atrás, en la anterior diapositiva, es norma, que entonces la norma que es esa magnitud que tiene el vector. Entonces, entre mayor sea su norma, pues más grande es el vector. Entonces, dice que es un número positivo que se expresa en las unidades de la magnitud que representa, que yo lo que les hablaba. Si es distancia recorrida metros o kilómetros, si es velocidad, entonces puede ser kilómetros por hora o metros sobre segundos. Si es aceleración, pueden ser metros sobre segundo cuadrado. Si es fuerza, hay unas unidades que se llaman newton. Entonces, la unidad de fuerza es newton. Y dice, por ejemplo, la norma de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en metros sobre segundo y corresponde a lo que hemos llamado rapidez. Y la dirección de un vector está representada o está determinada por la dirección de la recta que lo contiene. Por ejemplo, la velocidad en un movimiento rectilíneo coincide con la dirección de la recta sobre la cual se produce este movimiento. Entonces, por ahora eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, quería